A partir de mañana hay muchos aumentos y vamos a ir uno por uno, los vamos mostrando, Sofi, y nos vas contando qué pasa con cada uno. El agua es el primero porque el agua no para de aumentar. Entendemos que es una empresa que se va a privatizar. Tengo entendido que es una de las primeras que se está organizando para ser privatizada y sube mucho más que la inflación, casi un 5%. Exactamente, bueno, AISA, que es la empresa de la agua en el área metropolitana, viene subiendo según una fórmula que estuvo establecida desde abril, yo te diría. Y es curioso justamente porque esta misma fórmula se aplicaba para gas y electricidad, pero solamente se mantuvo y se cumplió en AISA. Con el agua. Tiene que ver con el agua, tiene que ver con que es una empresa del Estado que ahora ya no recibe más subsidios y que el gobierno en algún momento la quiere privatizar. Sí, y es claramente, abiertamente. En AISA. La quiere privatizar y la están organizando para eso. Hay más aumentos. Sí, pues, este es casi del 5%. Sí. A mí me pasa con muchas cuestiones que aún me aumentan mucho y que no están siguiendo la inflación de ninguna manera. La luz el 3%. No. Tiene que ver con todavía se está intentando sincerar las tarifas, ¿de eso se trata? Desde ya, por eso. Lo mismo sucede con AISA, con varias que venían muy atrasadas en los últimos años y el gobierno sigue aumentando. 3% sube la electricidad. Por ahí no se ve reflejado en la boleta porque baja el consumo eléctrico después del invierno, en la primavera. Después en el verano, obviamente, que vuelve a subir muchísimo el consumo eléctrico. Pero bueno, puede ser que no se vea por ahí justo este aumento reflejado. Pero todos sigue siendo, todo acumula igual. Exacto, pero todos sabemos que hay un paréntesis entre, digamos, septiembre y diciembre, las altas temperaturas, en que no usás ni mucho gas ni mucha luz, es un paréntesis, después empieza a subir todo por la electricidad. A ver el que viene, los subtes, se van a sentir, el aumento de los subtes se va a sentir. Esta es la tarifa plena. Fuerte, sube casi más de 100 pesos sube el precio del subte, que encima empieza a duplicar el precio del pasaje de colectivo. Entonces, de hecho, en la ciudad de Buenos Aires cuentan que bajó 30% en la cantidad de usuarios que usan el subte. Porque si uno usa un colectivo, el mismo recorrido, paga la mitad. Así que, pero bueno, lo que dicen la ciudad es que no tienen subsidios, no tienen plata para seguir financiando el subsidio al subte. Exactamente. Tenemos también los alquileres que aumentan muchísimo, ¿no? Alquileres es para aquellos que todavía mantengan el contrato anterior, vigente, que ya no rige más desde diciembre, el contrato de alquileres, que sería el aumento 237% interanual. Igual está por debajo de lo que es la inflación interanual, así que también hay que decirlo, es un número muy alto, pero la inflación interanual está en torno a 250%, así que está por debajo. Así es. Sigamos, tenemos prepagas también, las prepagas que vuelven a aumentar. Mirá lo que es el más alto, ¿no? 8,4, entre 4,5 y 8,4. Bueno, lejos quedó ese acuerdo que había entre el gobierno y las prepagas de que iban a aumentar según la inflación anterior. Eso no existe más. No creo que nunca llegó a existir. O sea, aplicó un mes con una devolución y listo, nunca más. Un mes, ponele 2, que congeló un poquito, pero ya está recontra disparado, ¿no? Son aumentos realmente salados y que están por encima de la inflación. Sigue la telefonía, ¿no? La televisión por cable. A ver, me van mostrando el cable, el 4%. Para que tengan una idea, se espera que la inflación de septiembre haya sido 3,5% y esta de octubre podría ser también 3,5%. Así que todo lo que es por arriba de 3,5 está por arriba de la inflación. Está todo por arriba, ¿eh? Salvo el 3% de la luz, todo lo que hemos ido mostrando está por arriba, está entre el 5 y el 8%. A ver, queda telefonía, ¿cuánto aumenta telefonía? 4% también, por arriba de septiembre, de la inflación de septiembre. Tal cual. De vuelta, igual estamos hablando de todos servicios que venían atrasados en los últimos años. Telecomunicaciones, medicina, luz, gas, agua. La única buena noticia es que en gas va a bajar casi un 5% la boleta de gas. Así que acá tenemos la buena noticia. Ya de por sí va a bajar porque el consumo de gas, al igual que la electricidad, se derrumba. Pero el gobierno decidió además aplicar una baja. También fue medio criticado por qué lo estás haciendo y porque todavía el usuario no paga el costo pleno. ¿Y por qué se baja? ¿Por qué se bajó la tarifa de gas? Bueno, acá la gran pregunta, ¿será para que incida en el índice de inflación de octubre? Seguramente. Porque la inflación es la cuestión para el gobierno. Digamos, están todos los números apostándolo a la inflación. Si es necesario, modifican también eso. Probablemente tenga que ver con eso. Acá lo peligroso, y lo último que te digo, es lo están haciendo en un año que no es electoral. Claro, después van a tener que atrasando el subir. tipo de cambio y bajando tarifas, que es algo que suelen hacer todos los gobiernos, pero en años electorales. Acá lo raro es por qué lo hacen ahora. Claro, pero bueno. Claro.
Bueno, vamos a seguir de cerca. Entiendo que no impacta la baja, intentan impactarlo psicológicamente, pero a esta altura, con tantos aumentos, la psicología no estaría funcionando en ese sentido, ¿no? No. Bueno, la buena noticia es que no sube por lo menos el precio de los combustibles este mes, un pequeño respiro, venía subiendo todos los meses, no sube y baja simbólicamente, podemos decirle 1%, 2%. Cruzamos los dedos para que el conflicto de Medio Oriente no nos dispare el precio. En nuestro país durante muchos años los servicios como la luz, el gas y el transporte estuvieron fuertemente subsidiados por el gobierno, lo que significaba que el Estado pagaba una parte significativa del costo de esos servicios para que los ciudadanos pagaran tarifas más bajas y en la mayoría de los casos irrisorias. Cuando el gobierno decide reducir o eliminar estos subsidios, las tarifas que se deben pagar aumentan considerablemente, porque son los usuarios quienes empiezan a asumir el costo real de los servicios. Como el subsidio es una intervención directa del Estado, la decisión de reducirlo o quitarlo se percibe como un aumento de tarifas por parte del gobierno, aunque técnicamente lo que está ocurriendo es una disminución de los subsidios. Con esto en mente hay que entender que durante las últimas décadas Argentina ha enfrentado numerosos desafíos económicos, y uno de los mecanismos más utilizados para proteger a la población de los costos reales de los servicios esenciales ha sido el subsidio estatal. Esto permitió que los ciudadanos paguen tarifas significativamente por debajo del costo real de provisión. Si bien este enfoque ha ayudado a mitigar el impacto en el corto plazo, también ha generado una serie de distorsiones económicas y desequilibrios fiscales que resultan insostenibles en el tiempo. Y ves en los diarios y vos después vas a... El problema es cuando la formalidad no es percibida en la realidad. Entonces, la gente puede estar viendo, el gobierno me dice que la inflación baja o que está haciendo el esfuerzo para que a mí me baje el costo de los bienes y los servicios y yo no lo percibo. Y ahí puede haber una confrontación entre la percepción pública y el discurso público del gobierno. Pero en los números se ve que no. No, por eso digo, a ver, ¿qué interpretación política se puede hacer de esto? Estamos hablando en un contexto donde ya es bastante generalizado la percepción que tenemos, los que hacemos los registros que tenemos, los que hacemos investigación de opinión pública, de que hay una erosión en la base de apoyo del gobierno, en la imagen del presidente. En nuestro caso, es curioso porque coincide, el proceso de desinflación mostró una forma entre diciembre y mayo. Ahora, el IPC de mayo fue 4,2. Sí. El IPC de agosto fue 4,2. Sí, no baja. Tenemos 4 meses consecutivos de 4 que pareciera mostrar a una desinflación estancada. Y coinciden esos 4 meses, en nuestro caso, con registros de caída en la imagen de Milei y caída en los niveles de apoyo. Es decir, como si el gobierno hubiera capitalizado el hecho de la desinflación de los primeros 6 meses, pero pudiera estar recibiendo la consecuencia de no seguir mostrando una desinflación. A ver, ¿vos crees que esta baja de la imagen de Milei tiene que ver con la inflación directamente, no con otras cosas que fueron pasando que... Nunca es monocausal la explicación de fenómenos tan complejos. Claro, pero porque además sí hubo eventos que a la gente le pegaron mal, ¿no? Pero sí señalo esto porque la principal demanda ciudadana en diciembre a este presidente que recién arrancaba en ese momento era bajar la inflación. Y este es un gobierno que tiene como principal demanda ciudadana, en términos generales, soluciones económicas. Correcto. A eso le agregamos otras problemáticas, porque este es un gobierno que tenía que hacer una corrección fiscal, un ajuste fiscal, para corregir un desequilibrio fiscal. Sí. Nunca es fácil hacer un ajuste. A los ajustes, digamos, yo en este sentido digo, y un poco en tono crítico hacia lo que el gobierno está haciendo, los ajustes no se celebran, se explican, se fundamentan. Y da la sensación de ser un gobierno que pareciera encontrar razones para celebrar el ajuste. Sí. Y eso es inconveniente. Esto que está diciendo es importante porque sigue sosteniéndolo Milei. Cada vez que le hace una entrevista o que tiene que hablar, dice el ajuste más importante de la historia como si fuera algo para celebrar. Si yo tengo que producir un dolor, yo le tengo que decir al paciente que ese dolor le va a hacer bien. Sí. Entonces, yo puedo explicarle que el tratamiento, que es doloroso, va a producir beneficios deseables. Ahora, lo que yo no puedo es festejar el dolor del tratamiento, ¿no? Y ahí es donde me parece que la inconveniencia del asado para celebrar el veto a los jubilados, o esta idea de Milei de expresar exageradamente y celebratoriamente esta idea de que estamos haciendo el ajuste más grande. Bueno, la gente lo siente, el ajuste, y ahí es donde creo que al gobierno le está faltando acompañar el proceso de su política económica con empatía, con sensibilidad, para un contexto muy complejo, porque es cierto que la inflación da 4, pero vos recién diste aumentos en servicios. Sí, los podemos ir pasando uno atrás de los otros porque, a ver, son mucho más altos en algunos casos y no es solamente esto, porque cualquier servicio, cualquier cosa que uno contrata, cualquiera, vale para un plomero como para un garage.
todos te dicen, pero los costos que yo tengo no son los de la Permitir hacer una inflación. interpretación. Entonces te siguen aumentando todo, Porque mucho más alto. En mucho agosto más los arriba. servicios aumentaron 6,5. Sí. O sea, la inflación, el IPC general fue 4,2, pero los Sí. servicios 6,5. ¿Y cuál es la interpretación política que podemos hacer de esto? El aumento de los servicios lo que está produciendo es un aumento del costo fijo en los ingresos de los hogares. Es decir, la gente destina más proporción de sus ingresos al pago de servicios que lo hacía anteriormente. El costo fijo, cuando uno paga servicios de luz, de gas, no produce satisfacción. Es cierto que necesitamos la luz y el gas, pagar las expensas y pagar el alquiler, pero no produce satisfacción en el consumo. La satisfacción se produce cuando uno consume bienes, cuando uno va a comer afuera, cuando se compra una prenda de vestir, cuando sale al teatro, cuando se da un Cuando gusto. sobra algo para, Ese es el para el consumo placer. que el hogar está ajustando para cubrir más costo fijo, y es lo que se explica en las caídas de los niveles de consumo masivo. Por eso digo, es un proceso de ajuste en el gasto del hogar que no produce satisfacción, en términos políticos lo estoy analizando, y por eso quizás el gobierno no logra convencer a la gente de las bondades del programa económico, de las bondades de la baja en inflación, y para un público que no lo percibe, porque siente que su ingreso, que está destinando más parte de ese ingreso a cubrir costo fijo, no le permite la satisfacción de seguir consumiendo Y lo que produce satisfacción. Aparentemente y placer. tampoco en octubre se lo va a permitir, porque estos son aumentos de octubre y estamos viendo que son más altos, salvo esta novedad de la baja de la tarifa del gas, que evidentemente tiene que ver con algo relacionado al promedio de la inflación, por lo menos para que no suba, ¿no? Sí, y creo que esto, digamos, obtura que algo que el gobierno está señalando, y es correcto que los salarios vienen recuperando terreno, que la gente lo perciba. Y ahí es donde digo... Claro, el porque, problema, a ver, en lo que gana de terreno va a las tarifas, va a los ahí es gastos donde fijos. viene el problema entre la contradicción que pueda percibir el público entre el discurso público del gobierno y lo que ellos perciben en sus bolsillos. Entonces, ahí hay que tener la sensibilidad de calibrar, por más que uno tenga la tentación de decir los salarios están recuperando, ustedes tienen que sentirse mejor, quizás eso no se percibe tan nítidamente, por lo menos en los términos que el gobierno necesita, ¿no? Me parece muy interesante. El gobierno de análisis. Milei está pagando el costo de hacer lo que se tiene que hacer, de hacer lo que todos los gobiernos anteriores debieron haber hecho, pero que obviamente no hicieron al priorizar su imagen política y sus privilegios. Por otro lado, decir que el gobierno festeja el ajuste es un absurdo malintencionado, cuando es claro que lo que el gobierno festeja es el hecho de haber comenzado a tomar el rumbo correcto, un rumbo que mantenido en el tiempo le dará al país la posibilidad de posicionarse en el mundo como un país serio y confiable, donde los argentinos podamos gozar de estabilidad económica y básicamente, vivir bien. El presidente ha recibido una economía con una carga fiscal abrumadora y una estructura de subsidios insostenible. Si bien algunos sectores prefieren percibir la eliminación de los subsidios como un ajuste injusto, la realidad es que este tipo de medidas son necesarias por lo antes explicado y para reducir la dependencia del Estado en el financiamiento de estos servicios. Es importante entender que el proceso de ajuste no es un castigo ni una decisión arbitraria del gobierno, sino una necesidad impostergable para corregir años de políticas económicas distorsivas. El objetivo es que Argentina pueda crecer de manera sostenida, con una inflación controlada y un sistema de precios que refleje el verdadero costo de los servicios. En lugar de ver la eliminación de los subsidios como un golpe a la calidad de vida, debemos verlo como una oportunidad para construir un país con mayor responsabilidad fiscal, donde los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y donde las distorsiones económicas que tanto nos han afectado puedan finalmente ser corregidas.